Con 64 años y más de 30 años de periodismo, uno puede hoy sentirse satisfecho si no tiene ligaduras, no tiene ataduras. Y en este momento este diálogo mano a mano con Capitanich me parece que es un buen momento como para hacer un punto de inflexión en esto de la política y hablar en serio, como dice él. Mire, Macri dejó caer el acuerdo, pero él hablaba en la campaña, vamos al diálogo, aquí hay que tener un tiempo nuevo, no puede ser que la presidente no dialogue, vamos al diálogo. Capitanich fue jefe de gabinete 2 veces, en 2 tiempos distintos, fue gobernador, es intendente de la capital de la provincia del Chaco y una de las ciudades más importantes del norte argentino, y Macri no fue capaz, por lo menos ahora él lo va a decir si yo estoy equivocado o no, de levantar no digo entrevistarse o llamarlo o convocarlo, levantar el tubo para decirle, mire, yo creo que el préstamo de 40 millones transmítale a los vecinos de su ciudad. Creo que hay cosas más importantes, a lo mejor ellos o usted como intendente cree que no, pero él se enteró porque creo que el ministro del Interior, y no sea que, yo digo que ahí allá la metió la pata, no le alcanza por ahí la cintura como para hacer eso. ¿Lo llamó el presidente? No, pero aparte, mire, yo oportunamente me comuniqué con Rogelio Frigerio, a quien conozco de muchos años. Es más, a gran parte de este gabinete lo conozco muy bien, al mismo presidente de muchos años. Aparte, cuando fui jefe de gabinete de ministros, tuve una impronta decidida también por la presidenta de la Nación respecto al siguiente. Primero, un vínculo diario y cotidiano con el periodismo. No es cierto que no había capacidad de diálogo con el periodismo, como inclusive se dice ahora. Segundo, fui el único jefe de gabinete de ministros que cumplió el artículo 101 de la Constitución Nacional, concurriendo todos los meses al Congreso. Marcos Peña ya va a pasar el primer mes y no lo hizo. En tercer lugar, fui, por disposición de la presidenta, encargado de establecer un vínculo con... 3 meses ya pasaron. Claro, por eso. 3 meses. Pero fui encargado, junto a por indicación de la presidenta... No, Marcos Peña, digo, pasaron 3 meses y todavía no fue al Congreso. Pero digo, el primer mes de sesiones ordinarias. Bueno. En ese contexto, lo que quiero transmitir con esto es, yo tenía diálogo con el jefe de gobierno de la ciudad, como lo tuve con el actual presidente Macri, también lo tuve con todos los gobernadores de las provincias argentinas, estuve con los intendentes, de manera que había diálogo de tipo institucional y en muchos casos resolvimos problemas. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante mi gestión como jefe de gabinete de ministros, por instrucción de la presidenta, avanzamos muy bien en los 15 meses de gestión que yo tuve. Por eso, en definitiva, a pesar de las diferencias, yo siempre hago una distinción. Uno puede ser opositor político, pero en virtud de las relaciones de carácter intergubernamental e institucionales, es absolutamente imprescindible generar las condiciones para un buen gobierno. De manera que uno no debe impedir u obstaculizar la gestión del otro. Pero bien, esto se sabía que iba a ser así. La verdad es que el gobierno nacional no procedió de la misma manera con una intendencia de signo opositor. Ejemplo, San Salvador de Jujuy. Yo tomo el modelo de San Salvador de Jujuy y lo pongo para Resistencia, porque en una oportunidad recibo a la intendenta de ese entonces, Aida Ayala, y ella me dice, mira, necesitamos avanzar en obras de infraestructura urbana, principalmente desagües, pavimento urbano, etcétera, etcétera. Entonces, tomo distintos proyectos, lo vuelco, elaboro el documento y tomamos la aprobación del Comité de Crédito de la Corporación Andina de Fomento. Y la verdad es que eso es lo que hicimos. Siento realmente una falta de respeto, pero eso ya... Nosotros... A ver, Coqui, lo que usted hizo sí. Con Resistencia, usted trabajó como gobernador para al que iba a ser intendente. Exacto. O podía ser usted o podía ser Leandro Heredero, para que tengan los 40 millones para usarlo. Exacto. Lo mismo hizo la presidente con los 6.300 millones del Banco Mundial, porque el Banco Mundial no empezó el 10 de diciembre a gestionar los 6.300 millones. Ahora, ¿por qué el presidente no dice eso? A ver, te explico. Tampoco el presidente no dice
que los 800 millones de dólares de inversión de Toyota no fueron por él, sino fueron por la gestión nuestra, que generamos a través del préstamo del Bicentenario un mecanismo para garantizar la mayor inversión de la industria automotriz en la República Argentina de los últimos tiempos, que fue Toyota, que fueron 1.000 empleos directos. En segundo, y aparte porque Toyota no solamente los 1.000 empleos directos, sino que exporta cerca de 90.000 unidades para Mercosur, y definitivamente es una plataforma extraordinaria desde el punto de vista del desarrollo de la industria automotriz, con una participación de componentes locales equivalente al 54%, cuando el promedio de Argentina es entre 27 y 33% de componente nacional sobre el componente importado. Por eso, cuando aumenta fuertemente la demanda de la industria automotriz, aumenta sustancialmente el influjo necesario de divisas para pagar las autopartes o los autopartes. Entonces, creo que eso es un tema clave, digamos, por un lado. Y la otra cuestión es el caso del Banco Mundial. Le cuento una anécdota. Nosotros, junto a Axel Kicillof, como ministro de Economía, concurrimos a la Asamblea Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Entonces, tuvimos una entrevista con el presidente Luis Alberto Monero, quien es amigo personal, y junto a Axel Kicillof tuvimos aproximadamente 19 entrevistas con acuerdos bilaterales de partes. Estuvimos con el Fondo Monetario Internacional, estuvimos también con Jorge Familiar, que había asumido, en ese momento estaba Hassan Tulum, que era un turco, antes era Pamela Cox, que vino al Chaco, y después, efectivamente, lo sustituye Jorge Familiar. Entonces era la primera reunión con Jorge Familiar. Entonces nosotros trazamos un horizonte en el sentido de negociar o renegociar la deuda con el Club de París, establecer los mecanismos de pago programados sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, y en consecuencia eso nos habilitó a un programa, un paquete de financiamiento trianual por parte del Banco Mundial. O sea, lo que anunció acá es exactamente lo mismo que venía ejerciéndose en virtud del restablecimiento del influjo de financiamiento. Por eso digo yo, ¿a qué vino Macri? La verdad, a nada. Porque si nos trajo plata. Claro, pero es un acting. Pero con la diferencia, a ver, a Neuquén ya le envió 1.500 millones de pesos, sí, y a Mendoza ya le envió 1.000 millones de pesos de adelanto de coparticipación, sí, y acá... No, la verdad que el destrato que tiene con la provincia del Chaco es alevoso. Acá ya estamos hablando como chaqueños, ya no estoy hablando yo como periodista o a ver, como chaqueño. Yo lo que quiero, a mí me parece, y esto dicho con todo respeto, me parece que la estrategia de negociación que han tenido los gobernadores de las provincias argentinas no ha sido efectivo. Creo que Pepo es 1 de 12, con lo cual probablemente no tenga la incidencia para tratar de revertir el proceso de negociación, pero lo que yo te puedo asegurar es lo siguiente. En primer lugar, muchos de ellos, y por eso yo tengo una principal preocupación con Gioja, por una razón muy sencilla: él es el autor ideológico de la partición del bloque. Diego Bocio le responde a él, no a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuando uno parte el bloque, lo hace a sabiendas. Qué incoherencia la de Bocio, pero eso, mire, esto es lo que lo que tenemos experiencia parlamentaria, sabemos cómo funciona esto. Cuando vos partís el bloque, lo que haces es debilitar tu posición negociadora. ¿Por qué? Porque tenés que negociar en el inicio de las sesiones legislativas, tenés que negociar las presidencias claves y a su vez la composición de las comisiones claves y obviamente la ubicación de tus principales espadas políticas. ¿Qué hizo Gioja con eso? Facilitar la negociación para Monzó, de manera tal de excluir a los núcleos más duros, digamos, de la oposición, a roles secundarios, sin presidencia de comisiones y para no manejar la agenda legislativa de oposición. Entonces, la verdad, eso es una entrega política. La segunda entrega política es una traición política. Eso es traición política. La segunda es entregarle los votos para estas derogaciones de dos leyes, con lo cual es una incoherencia alevosa. Tercero, logra obviamente la eliminación de los derechos de exportación para minoría, pero ¿cómo queda con respecto a sus otros colegas? En realidad es una traición alevosa contra el partido, es una traición contra el resto de sus gobernadores, amigos, y en realidad negocia para él en detrimento de todo. Ese señor no puede ser presidente del PJ. Esa es la posición que yo tengo. Cualquiera menos él, porque yo no voy a permitir que alguien como él presida el Partido Justicialista, porque no tiene la estatura ética y moral que significa defender principios.
Y a ver, ¿qué tuvieron a cambio los gobernadores de las provincias argentinas? Ahora se va a votar 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo la oposición cuando envió la Presidenta de la Nación los pliegos? Los bloqueó. ¿Qué están haciendo los republicanos con la propuesta o el pliego de Obama? ¿Qué lo van a hacer? Lo van a bloquear. Sí. ¿Qué tiene que hacer la oposición con respecto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué? ¿Por qué va a aprobar lo que pide el gobierno? ¿Hace la gobernabilidad? ¡Ay, no se preocuparon antes de la gobernabilidad! Claro. La segunda cuestión que planteo es, ¿qué les dieron a las provincias argentinas? Cuenta otra, el tema de obra pública, paralizada, 100 días. No se necesita 100 días para paralizar la obra pública. Neuquén y Mendoza son afines a Macri, ¿eh? Pero digo, el destrato, y aparte no solamente el destrato a la provincia o a los gobiernos provinciales, el destrato a los trabajadores, porque son 10.800 trabajadores que están suspendidos o que están despedidos en la industria de la construcción de la provincia del Chaco. Que no se fije en el gobernador o en Capitanich o en el Frente para la Victoria, que se fije en los trabajadores. Esa es la decisión. Bueno, no, pero digo, a ver, en la negociación, la verdad es que nosotros, a cambio de nada, entregamos todo. Andan haciendo recorrida técnicos del BID. Eso es como consecuencia de cuando usted era gobernador. Sí, pero aparte no es como consecuencia. Yo lo que no entiendo es cómo Pepo nos resalta eso, porque de alguna manera le estaría mandando un mensaje a Macri. Y yo lo que no entiendo es cómo Pepo no defiende los 40 millones de dólares que de alguna manera le saca un problema a él, porque si no entran los 40 millones de dólares, los resistencianos van a decir, bueno viejo, pero ¿y qué nos dan a nosotros? ¿Y quién tiene que salir a parar la olla? Pepo. Si él... de cualquier manera, lo que yo siempre pensé que iba a ser objeto de discriminación política. Con eso a mí no me van a callar. Es muy por el contrario. Lo que me generan es mayor profundización de mi oposición política, porque yo no creo en este gobierno, creo que van a hacer cosas que son contrarias a mi provincia, contrarias al pueblo argentino, de manera que eso no van a, aparte no van a impedir que nosotros hagamos. Esto implica un año de presupuesto para la municipalidad en obra pública, es un año. Bueno, vamos a ser más creativos en los mecanismos de financiamiento para cumplir nuestro plan de... Yo tenía 10 preguntas, sí, y esta era una de las preguntas. Sí. Es decir, la última era la 10ª. Usted está creando recursos propios para autofinanciarse y no depender de la provincia y de la nación. Así es. A ver, te explico. Nosotros heredamos, porque es importante también que el pueblo de la Ciudad de Resistencia sepa los números, ya lo expliqué varias veces. Eso hay que decirlo. Claro, pero lo repito. Deuda, stock de deuda, 693 millones de pesos al 10 de diciembre. O sea, 9 de diciembre, auditoría de corte. No lo digo yo, Tribunal de Cuentas, auditoría de corte. Muy bien. Saldo de caja disponible, 8.300 pesos. Cuenta, fondo unificado, 12.400.000. Pero fondo, o sea, caja disponible, 8.300 pesos. Saldos impagos del mes de noviembre, medio aguinaldo y salarios, ¿cuánto? 150 millones de pesos. La verdad es que me dejaron un incendio con 706 pases a planta permanente, 1.599 jornalizados y un combo de vacaciones no tomadas por los que se iban a jubilar, etcétera, etcétera, con lo cual la liquidación de haberes del mes de diciembre fue explosiva. A ver, si yo no logro armar un esquema de asistencia financiera vía jefatura de gabinete del ministro con el gobierno saliente, olvídate cómo iba a estar en el mes de diciembre. En consecuencia, también, como conozco perfectamente este tema, impulsé una serie de iniciativas. Nosotros estamos ya enviamos casi 44 proyectos de ordenanza al Consejo. Gran parte estamos aprobando con un cronograma y de reuniones con el municipio, una de las cuales es la ordenanza tributaria. ¿Cuánto recaudó la Municipalidad de Ciudad Resistencia el año pasado? 383 millones de pesos. ¿Cuánto proyectamos este año? Bueno, en la hipótesis más pesimista, 650. En la hipótesis más optimista, 800. ¿Cuál fue el comportamiento de los vecinos? Extraordinario. El comportamiento de los vecinos de la Ciudad de Resistencia, extraordinario en el mes de enero, en el mes de febrero. Nosotros generamos los incentivos del 20% de descuento, porque eso... pago de patente. Exactamente. Pago de patente, impuesto inmobiliario urbano, tasas de limpieza, etcétera, de barrido y limpieza. Pero a su vez, y de inspección, registro y contralor, desde el punto de vista de habilitaciones comerciales,
Y lo que es interesante es que en el mes pasado tuvimos 58% más de incremento de recaudación. Ahora bien, la coparticipación fue 31% menos en febrero respecto a enero. Y a su vez, 26% más febrero contra febrero del año anterior. O sea, si yo lo proyecto con el índice inflacionario, tuve una fuerte caída de ingreso real de coparticipación y a su vez un incremento sustantivo en materia de recursos propios. Obviamente, nosotros estamos trabajando muy bien para mejorar sustancialmente la capacidad de recaudación tributaria municipal, con el objeto de también tener controlado el gasto en materia de personal, conjuntamente con servicios, a los efectos de que todos los otros recursos se liberen para hacer obras, de manera que con eso podamos cumplir nuestro plan de gobierno. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya estamos proyectando distintos mecanismos de tasa de descuento, que son casi 250 millones de pesos de reducción de deuda, y estamos armando mecanismos de compensación de deudas y crédito con el sector público y el sector privado, con el objeto de que de los 693 millones de pesos nos quedemos con 250 millones de pesos de deuda. Por las redes sociales y por algunos portales, también por algunos diarios locales y por supuesto diarios nacionales, se está hablando de que ya el kirchnerismo eligió a Capitanich para ir en mayo contra el peronismo ortodoxo que lo eligió a Gioja. Eso se trasladaría al Chaco y aparentemente por las redes sociales ya comenzó a generarse y a ganar espacio de que Capitanich no le va a dejar el Consejo Provincial a Pepo. Van a ir a elecciones. Mire, nosotros tenemos un programa, un cronograma electoral que fija para el próximo 17 de abril elecciones internas y para el próximo 28 de abril la extinción del mandato o el cumplimiento del mandato de las actuales autoridades partidarias que yo encabezo. A ver, voy a hacer un balance de gestión que es importante. Cuando yo tomé el partido teníamos 1,5 millones de pesos de pasivo, teníamos un deterioro significativo de la sede, teníamos 130.000 afiliados, no teníamos capacitación, formación de cuadros, etcétera, etcétera, no teníamos reuniones, no teníamos nada, no teníamos partido. Con mi gestión, me parece importante plantear lo siguiente: haber logrado, primero, no tener 0 pesos de deuda, tener la mejor sede del Partido Justicialista de la República Argentina, haber logrado el tema de 10.000 cursos de capacitación y formación, haber logrado por revalúo técnico y por reformas que hicimos un mejoramiento sustancial del funcionamiento del partido, con instituto, con fundación, con un programa de gestión de un partido moderno, con 2.0, página, mecanismos realmente de que el partido es una política de transmisión y de articulación con el Frente Electoral Chaco-Merecema, Frente Chaco-Merecema. Muy bien. Pero lo más importante, la conducción se mide por resultados, los resultados políticos. Fuimos la gestión más votada de la historia del Chaco, desde el punto de vista constitucional, con la participación plena y con transparencia electoral, porque tuvimos nosotros en el año 1953 el retiro de la UCR, cuando sacamos 81%, pero la UCR no participó. Acá, con todos los partidos políticos y con el máxima transparencia electoral, sacamos el 67%. En Resistencia sacamos el 65% en la elección del 2011. O sea, logramos reelección, primer gobernador peronista reelegido, primer gobernador peronista que logra 12 años de gestión continua de un proyecto político, haber recuperado Resistencia, de los 32 años, 26 en manos de la oposición. Ahora Pepo medio que parece un hijo putativo nomás, porque no es un hijo del proyecto, porque salió a Macri, ¿cómo es la historia? Bueno, a ver, que alguien me cuente esa coherencia. Nosotros tenemos que, yo creo política. Yo creo que es un tema, eso quizás nos debamos un diálogo profundo en este sentido. Digamos, por un lado, es absolutamente imprescindible tener una representación desde el punto de vista institucional. Eso me parece bien y es absolutamente necesario siempre tener diálogo con todas las autoridades. Ahora bien, el problema central es, una cosa es tener diálogo y otra cuestión, lo que va asusando, por ejemplo, el caso de Juan Manuel Urtubey. Juan Manuel, a quien yo respeto, yo tengo buena relación personal con todos los dirigentes, pero también les digo con absoluta franqueza lo que pienso, porque si no sería un hipócrita. En el caso de Juan Manuel, digo, ellos adhieren a esta corriente pactista o acuerdista con el gobierno. Muy bien,
pero eso significa acordar con un gobierno de centro derecha de base neoliberal, que en definitiva tiene un pensamiento en las antípodas de lo que nosotros pensamos. Nadie es dueño de la verdad, pero por lo menos es dueño de su propia coherencia. Claro. Entonces, lo que digo es, tener un ayornamiento por derecha significa para mí, por lo menos en esta circunstancia histórica y política, no reconocer, primero, 12 años y medio de gestión, y segundo, un reconocimiento de una lucha y de una identificación política y de un proyecto político. Entonces, no se puede cambiar de caballo a mitad del río. Y me parece que eso es un tema clave. Hay que ver cómo se observan los acontecimientos. Pero lo que yo le quiero transmitir con esto es, nosotros hoy tenemos un proceso electoral en marcha. Pero no me dijo si va a ir a la elección. Yo lo que transmití a todos... ¿Usted le va a dar la presidencia al partido Pepo? Mire, yo voy a hablar con él con una franqueza absoluta, en el sentido siguiente: si él va a mantener estos principios, que son la referencia a nuestro proyecto Pero ya político. no lo mantuvo. Está bien, pero digo, yo creo que hay una cuestión que digo que no le hace bien a él ni le hace bien al partido, porque probablemente pueda cambiar su posición política y está en su derecho a hacerlo. No me va a decir que no sabe que en los corrillos peronistas y todo le dicen Pepo le dio la colita a Macri. A ver, ¿Es lo que se dice? yo no quiero entrar en supuestos, digamos. Yo lo único que quiero es decir con absoluta franqueza que nuestro partido tiene que tener coherencia. Así como yo pido coherencia a nivel nacional, también pido coherencia a nivel provincial. Entonces, eso significa compromisos de partes, porque si vamos a avalar lo que hace el gobierno nacional, entonces estamos en problemas. Me voy a la pausa y a la vuelta profundizamos un poquito más. Y a mí me parece muy importante destacar cuáles son las perspectivas en función de que usted se maneje solo. El Chaco es un país y hay que arreglarse solo. Sí. ¿Cómo es el tema? La pausa, director, rapidito. La última, ¿eh?